retorna la iniciativa leída para su estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Social. Continuando con el orden del día, corresponde a dar lectura a la iniciativa de decreto que declara ciudadano benemérito del Estado de Zacatecas al artista plástico Manuel Felgueres. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Muchas gracias, diputado presidente. Comparezco ante esta honorable asamblea para elevar a su consideración la presente iniciativa de decreto que declara ciudadano benemérito del Estado de Zacatecas al artista plástico Manuel Felgueres, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Al artista lo forman y lo crean sus circunstancias históricas, el territorio en que vive y la sociedad. Pero por ser artista, y quizás solo por eso, no es una barca sin timón ni vela a merced del viento, sino que resiste y crea para sí los elementos culturales e ideológicos que le permiten mantenerse a flote y trazar su propio rumbo. Luego participa en la transformación de su entorno, se multiplica, opina e incide en la sociedad para nutrirse de ella y moverla. Lo hace siempre. No puedo referirme a Manuel Felgueres sin tomar en cuenta su notoria participación activa y creativa en el movimiento artístico reconocido como la generación de la ruptura. Fue entre las décadas de 1950 y 1960 que figuras como José Luis Cuevas, Lilia Carrillo, Vicente Rojo, Alberto Gironella y Fernando García Ponce, entre muchos otros, proponen, como aseguró el mismo Felgueres, crear un estilo propio. De acuerdo con los historiadores y analistas de la época, la generación de la ruptura era un grupo de artistas no agrupados. Juan García Ponce aclara, cada artista estaba en busca de un nuevo orden, cada uno era visto como una isla unida a las demás por la corriente común del mar de la pintura en el que existe. Eran un no grupo de no alineados, expresándose a contracorriente, generando una corriente nueva, radical y propositiva. Respecto de esta generación, Octavio Paz escribió, aquellos muchachos tenían un inmenso apetito, una curiosidad sin límites y un instinto seguro. Rodeados por la incomprensión general, pero decididos a restablecer la circulación universal de las ideas y las formas, se atrevieron a abrir las ventanas. El aire del mundo penetró en México. Este rompimiento con el arte oficial, un hito de rebeldía que se opone a las formas acartonadas, académicas y casi monocromáticas de una generación urgida de impregnar los muros y los lienzos con la historia de la patria, propone una apertura a las ideas universales, una especie de evolución inevitable en las artes. En el colmo de la paradoja y la insurrección, en Zacatecas, el inmueble que era sede del Seminario Conciliar de la Purísima Concepción, luego penal estatal, alberga una de las colecciones más impresionantes del arte abstracto universal, abierto al público desde el 4 de septiembre de 1998, en lo que hoy conocemos con la justicia histórica y social adecuadas como el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, conformado por la colección personal que el propio artista, junto con su esposa Mercedes de Oteiza, donaron a la ciudad y que ha ido acumulando en colecciones temporales y permanentes más de medio siglo de arte abstracto mexicano. Manuel Felgueres Barra nació el 12 de diciembre de 1928 en la hacienda de San Agustín del Vergel, Valparaíso, Zacatecas. Desertor de la Academia de San Carlos, cansado del énfasis que se hacía de la Escuela Mexicana de Pintura, se fue a estudiar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, en la Academia de la Gran Chaumier y en la Academia Calarossi, ambas de París, Francia. Gracias a una beca del gobierno francés fue que pudo lograrlo. Fue en Europa donde se inició como escultor, discípulo de Osip Zadkine, y más tarde transita a la pintura por razones de supervivencia.
En 1966 fue nombrado maestro invitado en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. En 1975, investigador huésped en la Universidad de Harvard, catedrático de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, miembro de la Academia de Artes e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM hasta su jubilación en 1990. De su estancia en Europa, el propio Manuel Felgueres dijo: terminé mi preparatoria. Teóricamente iba a ser médico y fui a París después del año 1947, después de la guerra. No tenía dinero para ir a un restaurante y lo único gratis eran los museos, las catedrales y los palacios. Para mí entrar a Notre Dame la primera vez no fue una emoción religiosa, fue estética, ver la altura, los vitrales. Sentí una emoción tremenda. ¿Ante qué? Ante el fenómeno estético, ante el arte, ante la creación. Luego la Capilla Sixtina y ver a Miguel Ángel en grandote. Vas al Louvre y ves la Mona Lisa. Todo eso cuando eres joven, te digo 19 y 20 años. Todo eso me impresionó profundamente y de esa impresión, el último día en Europa dije: yo me voy a dedicar al arte. Fue una conversión, como que me cayó un rayo, sin pensar eso de que voy a triunfar y que voy a hacer con dinero, nada. Es el arte por el arte purísimo, tan criticado. Me gusta el arte por hacer arte y ya. A lo largo de su prodigiosa trayectoria artística, Manuel Felgueres ha recibido, entre otros, los siguientes reconocimientos: beca del gobierno francés en 1954, primer premio de escultura en la Casa de México en París, 1955, segundo lugar de pintura en la primera trianual de Nueva Delhi en India, 1968, gran premio de honor de la 13ª Bienal de Sao Paulo, Brasil, 1975, beca Guggenheim de la Fundación del mismo nombre, 1975, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes en México, 1988, creador emérito del Sistema Nacional de Creadores del Arte de México, Medalla Bellas Artes por trayectoria de constante innovación, México 2016. En el año de 1987, la 52ª legislatura del Estado de Zacatecas otorgó a Manuel Felgueres el título de Hijo Predilecto del Estado de Zacatecas. En una ceremonia celebrada en este recinto, el que en aquel año tenía poco que empezaba a usarse como sede de la legislatura, la historiadora Teresa del Conde escribió entonces para la revista Proceso: así deben ser los homenajes, en vida y en la plenitud de la madurez. En diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Zacatecas otorgó al maestro Felgueres el nombramiento de ciudadano benemérito y recientemente recibió esta misma distinción del Ayuntamiento de su tierra natal, Valparaíso, Zacatecas. Manuel Felgueres ha sido merecedor de esos reconocimientos y, a juicio del suscrito, otros más no serían todavía suficientes para dejar una constancia, más allá de sus propias obras, de que el artista plástico ha sabido ser partícipe y creador, además de beneficiario preponderante de una escuela de arte que mucho ha aportado al mundo. Es por esto que conviene prestar atención a lo que los expertos y amantes de las bellas artes han dicho acerca de él. De acuerdo con el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, mexicano universal, las proposiciones de Manuel Felgueres no nos entran por los oídos, sino por los ojos y el tacto. Son cosas que podemos ver y tocar, pero son cosas dotadas de propiedades mentales y animadas, no por un mecanismo, sino por una lógica. Sus metamorfosis nos revelan la racionalidad inherente de las formas. 1973. Y más tarde escribió que Felgueres es un artista lúcido y exigente consigo mismo. Para el artista plástico mexicano Roberto Ballarino, la obra de Felgueres nos remite muchas veces a las ciencias exactas, las matemáticas, el álgebra, los procesos de transformación geométrica y ars combinatoria, que puede dar al artista el uso de una computadora
los propios sueños mezclados en figuras orgánicas enlazadas a estructuras lineales de geometría pura. Pero sobre todo, las obras de Felgueres forman parte del más auténtico y singular trayecto del arte abstracto, 1991. Juan García Ponce, ensayista y crítico literario, se refirió también al talento creativo del artista zacatecano. Dentro de su variedad, de la continua voluntad de cambio del artista, las formas de Manuel Felgueres, tanto en la pintura como en la escultura, son siempre reconocibles, le pertenecen de una manera inevitable. Una y otra vez, en su diferencia, estas formas lo muestran. Felgueres ha explorado siempre hacia adentro las infinitas posibilidades de los medios de expresión propios de su oficio. La naturaleza misma de sus materiales es siempre en él inevitable punto de partida. Para dar paso a la voluntad del artista de transformar el poder de sugestión de los materiales en un orden armónico, a través del cual ellos cobran nueva vida y se convierten en expresión del libre y estricto ejercicio de la imaginación del creador. En uso de materiales poco convencionales, en la creación de sus esculturas fue uno de los elementos importantes de creación e innovación en la propuesta de Felgueres. Al respecto, el historiador Damián Bayón escribió que son collages heterogéneos y perfectamente expresivos. Asimismo, Juan Villoro, en el mismo texto, en el que afirma que no hay forma de ver esta pintura sin discutir con ella, escribió: la cuidada composición se hunde bajo superficies desafiantes. Los calcáreos paisajes de los tempranos años 60, las consistencias rojizas, vivas entre vegetales y gástricas que dominan sus arriesgadas telas de los años 80, los vapores tenues contrastados con masas terrosas y chorros de oro líquido de los años 90. Teresa del Conde, historiadora crítica de arte, académica e investigadora de la UNAM, dijo: independientemente de que se trabaje con computadoras, el tener oficio para Felgueres es por lo tanto esencial cuando se trata de la realización de un trabajo. Pero el oficio por sí solo no basta, pues el proceso de creación artística exige a quien lo pretende la invención de una técnica personal y única. Por técnica, Felgueres entiende la metamorfosis que convierte los materiales vírgenes en una composición acabada. Para Luis Ignacio Sáenz, crítico de arte, su lenguaje plástico reconcilia tales extremos con suavidad. Sus piezas se distinguen por esa cualidad de coincidentia oppositorum, que es la conciliación de los opuestos de Nicolás de Cusa. Fiel a sus voces profundas, Manuel Felgueres no ha dejado de cambiar, de imponerse sus personales rupturas estilísticas para mantener su reconocible modo de ser en el mundo y de predicarlo. No importa la fecha de la obra que observemos de este creador, siempre sabremos que es de su autoría. A eso le denomino rigor y consistencia, sin repetirse, renunciando a convertir sus hallazgos en fórmulas. Por allí asoman invariablemente sus señas de identidad, las huellas de su pasión por combinarnos las constelaciones de su insaciable percepción. Manuel Felgueres es el artista plástico de la segunda mitad del siglo XX, pero también es nuestro contemporáneo, porque ha sabido ser un dinámico intérprete de la realidad del mundo y ha tenido la generosidad de compartir su admirable experiencia de vida, hecha cuadros, hecha esculturas, con estas ciudades zacatecas, con los zacatecanos, primero y de manera permanente con ellos, y luego con los visitantes que tienen la fortuna de verle en el museo que lleva su nombre. Forma parte del acervo cultural y estético de la ciudad de Zacatecas, desde sus inicios como destacado expositor de su noble oficio y desde hace 2 décadas físicamente en su museo, por lo que para la posteridad serán siempre para nosotros un referente indiscutible por la vigencia de su arte. Como ya ha quedado debidamente expuesto, otros lo han reconocido a lo largo de las décadas en las que han estado vigentes, y el reconocimiento que merece de su pueblo no ha sido todavía el suficiente. Por lo que los motivos antes expuestos se añade el fundamento legal
el que al amparo del artículo 25 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, faculta a la honorable legislatura a conceder premios y recompensas en virtud de servicios sobresalientes que hayan sido prestados y que sean de utilidad a la humanidad, al Estado o a la nación. Asimismo, declarar hijos predilectos, ciudadanos ilustres o beneméritos a quienes se hayan distinguido por los servicios prestados al Estado o a la nación. Esta facultad expresa que el legislador otorga a este poder soberano, atiende indiscutiblemente una de las manifestaciones más acabadas y necesarias del poder popular delegado a sus representantes, por lo que en atención a lo expuesto, vengo a poner a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto, que declara ciudadano benemérito del Estado de Zacatecas al artista plástico Manuel Felgueres, en virtud a su prolífica obra, su vinculación con el Estado y la ciudad de Zacatecas y sus aportaciones a la plástica universal. Artículo transitorio único, publíquese en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Hasta aquí la iniciativa, diputado Señor presidente. diputado presidente, para solicitar… Muchas gracias, diputado. Diputado Adelante. presidente, para solicitarle al diputado Javier si me permite suscribirme a su iniciativa de decreto, Alma Gloria Dávila. De igual manera, Carla Valdés. En los mismos términos, En los Felipe mismos Delgado. términos, En Rodríguez los mismos Márquez términos, Susana. Lisbeth Pinedo Márquez. Morales. Tranquilos. Diputado, Morales tiene la también. solicitud de diversos diputadas y diputados para suscribir su iniciativa. Si me Sí, permite, López con mucho Murillo, también suscribir la iniciativa. Les agradezco. Borrego Estrada Mónica, diputado. Muchas gracias. Queda registrada la participación y la adhesión a esta iniciativa de parte de las diputadas y diputados. Muchas gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Cultural.